buenas, hoy le haremos una entrevista a Juan José Barrea Toscano, profesor de interpretación bíblica, director de Bíblica Virtual, secretario general en Fraternidad Teológica Latinoamericana y licenciado en Teología. Nada, bueno, muchas gracias por asistir, muchas gracias por prestar un poco de tu tiempo justamente para poder hacerte algún par de preguntas. Lo primero que quisiera saber es cómo te decidiste a ser pastor y qué te inspiró a seguir este camino. Yo estaba joven, tendría unos 19 años y estaba en el proceso de entrar a la Facultad de Ingeniería de Sistemas en Lima, en Perú, y estaba participando muy activamente en la vida de una iglesia. Me gustaba también la idea dentro de la iglesia, de enseñar, de ayudar a otras personas. Entonces me fueron dando espacios, se me fueron dando espacios y en la iglesia me dieron para que yo enseñe de ciertos estudios bíblicos. Algún momento me preguntaron si quería predicar al grupo de jóvenes, que eran como 40, 50 jóvenes, de mi edad, un poquito menos. Dije que sí, me gustó otra vez y así. Y entonces comencé a descubrir, por un lado, que me gustaba mucho esa actividad, que me gustaba todo el proceso de prepararme, particularmente los resultados que yo sentía que generaban las tareas que estaba haciendo para el bien de la gente. Y entonces, por otro lado, bueno, y esto tiene que ver con una cuestión más religiosa en particular, ¿no? Yo, dentro de lo que es mi comprensión de Dios, sentí que Dios me estaba invitando a abocarme a esta labor pastoral. Era como que Te yo dio, sentí te dio eso. una puerta abierta. Claro, sí, y que parte del gusto que tenía por hacer esto tenía que ver con una vocación divina, una llamada de Dios para que yo me dedique a esto. Entonces, por ese tiempo, dejé los estudios en otros ámbitos, después volví a hacerlos acá en Argentina, pero por ese tiempo, y me aboqué a estudiar teología. Así que fue un poco así, eh, una, como una vocación divina, pero que surgió desde el ejercicio de hacer cosas ya con relación al campo, ¿no? Después el tema de estudiar estaba relacionado con que, bueno, por lo menos el grupo de iglesias evangélicas de las que yo vengo, eh, en ese momento todavía ponían como requisito para ser pastor tener una licenciatura en teología, entonces uno tenía que estudiar formalmente, digamos. ¿Actualmente no es así? ¿O todavía No, sigue pidiendo ese no, requisito? ya no es más. Entonces hay personas, bueno, tiene que ser una licenciatura en teología, una carrera afín. Hay muchos psicólogos, trabajadores sociales, Claro. y que han hecho carreras siempre les pedimos carreras de teología, pero no necesariamente una licenciatura. Ahora se ha flexibilizado un poco. En algunos casos tienen una maestría en teología. Entonces, ¿por qué? Porque vienen de estudiar ciencias sociales, de educación, o psicólogos, como dije, o trabajadores sociales, que son carreras afines, y luego lo que hacen es un posgrado en teología, donde se especializan o conocen un poco mejor. O una maestría en estudios pastorales, Claro. Contame, ¿cuáles son las responsabilidades de un pastor cuando uno termina justamente todos sus estudios y cuáles son las responsabilidades que tiene que hacer? Mira, esta sí. A diferencia a ver, tampoco sucede en la Iglesia Católica, pero voy a decir, a diferencia de las tradiciones católicas, yo vengo de una tradición bautista, evangélica bautista, que surge en el siglo XVI, también XVII, principio del siglo XVII, en Inglaterra, Holanda. eh, eh, Somos iglesias que le llaman de hijas de una reforma radical. La llamamos que fue la reforma de la reforma protestante. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque para las iglesias, en nuestra tradición, nuestra concepción, nuestra mirada teológica, son independientes una de las otras. Entonces, los grupos locales, los bautistas tienen como grupos locales cierta independencia. Entonces, cuando vos decís pastor, es un oficio que se desarrolla en la congregación, pero que tiene particularidades de acuerdo a la congregación también, y en la que vas a encontrar muchas, en el mundo evangélico, a diferencia por ejemplo, en la Iglesia Católica, que está esto mucho más organizado,
en algunos sentidos, u organizados de forma diferente. Los pastores acá, te puedes encontrar con pastores que se dedican mucho a una cosa y no a otra, o que por la formación o por la carencia de formación académica pueden que no hagan algunos otros. Entonces, en las iglesias bautistas, por lo general, los pastores, depende del tamaño de iglesia, la perspectiva de misión que tiene cada iglesia, pueden poner más el énfasis en algunas áreas que son eclesiales, administrativas, o en la predicación, en la visión que tiene que tener la iglesia, la mirada que tiene que tener la iglesia en términos generales, y en algunas veces en lo que es la docencia, en términos masivos. Estoy pensando en iglesias grandes de 1.800, de 800, 1.000. Los bautistas tienen iglesias de 2.000, 3.000 personas también. Entonces los pastores ya no están en esas iglesias, muchos de ellos no tienen tanto acceso a la gente como lo tenían en otro momento, sino más que nada las decisiones más organizativas de la iglesia como cuerpo, ¿no? Como grupo, como institución. Personalmente, no comparto esas miradas, no me atraen tampoco. Participo más bien de una iglesia pequeña en la que la labor del pastor fundamentalmente sea la de acompañar a las personas en sus diferentes momentos de vida y acompañarlas espiritualmente, entendiéndose la espiritualidad desde esta tradición como una práctica de vida que tiene que ver con toda la vida, ¿eh? No es algo místico que anda dando vuelta por el aire, que lo que básicamente se enseña es orar y rezar y estar metidos en una iglesia. Al contrario, la espiritualidad que proponemos tiene que ver con la vida cotidiana, con el trabajo, con la vida, con la visión de la vida. Y entonces los pastores tenemos, por ejemplo, formación bíblica, esto que ven atrás en mi biblioteca y todo, que está acá rodeado todo de libros, pero tiene que ver con otra área de trabajo que tengo dentro del ambiente religioso, que es la de docente investigador, pero nos dedicamos mucho al acompañamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sábado va a haber una charla para matrimonio, que estoy organizando con otras personas y que hacemos charlas de aconsejamiento para la vida de las parejas, acompaño a los jóvenes en sus diferentes etapas en la vida, a personas con capacidades diferentes, no todo lo tengo que hacer yo muchas veces organizo o acompaño a quienes se especializan en eso, y así, organizaciones de celebraciones culticas, que son los domingos o los miércoles, otro día de la semana, que son espacios comunitarios de adoración a Dios, pero que también de reflexión, ¿no? Y de compromiso, de asunción nos asumimos compromisos de estar presentes uno en la vida de los demás, de dar consejería. Los pastores son, el perfil de pastor básicamente es eso. Y ahora, por ejemplo, en estos tiempos difíciles, muchas veces se organizan comedores, organizamos una serie de acompañamiento a personas que están en situación de calle, que necesitan trámites legales, ayuda con medicación, entonces uno está metido ahí un poquito de todo. Los pastores que son de iglesias pequeñas y que están comprometidas, digamos, con esta misión de estar por todos lados, o que están, mejor dicho, de involucrarse con todas las áreas de la vida, tienen un poquito de todo y necesitamos siempre trabajar interdisciplinariamente con otras especialidades que nos ayuden. Así que es un poco esa la labor de los pastores. También está obviamente la predicación, la enseñanza de la Biblia, ¿no? Pero no como un fin en sí mismo, sino como con el propósito de que las personas sean bendecidas de parte de Dios, edificadas para su vida. Ok, contame, ¿cómo seleccionás y guías a, podría ser, las diferentes personas dentro de la congregación a la hora de alguna planificación o algo que tenga algún tema específico para abordar algún tema? Sí, bueno, como te decía hace un ratito, eh, trabajo interdisciplinariamente. Acá en la iglesia hay, las iglesias bautistas, por ejemplo, son iglesias congregacionales, que sería algo parecido a iglesias democráticas. Es decir, el pastor ocupa un rol, pero la autoridad máxima de la iglesia es la asamblea. Entonces, con esa visión, la responsabilidad del pastor es facilitar el trabajo de otros. Entonces, muchas cosas no pasan por mí. Yo los acompaño, coordino, pero hay otras personas que hacen esas tareas. Entonces, por lo general, contamos con personas que tienen formación en el área educativa o en trabajo social o en psicología, ¿no? Que forman parte de la comunidad y que cuando hay que hacer algunas labores particulares,
se trabaja en equipo y se derivan, ¿no?, los trabajos. Y después que trabajamos también, o trabajo mucho con asociaciones de ayuda a las personas. En este caso, por ejemplo, nosotros acompañamos bastante a personas que sufren violencia doméstica o violencia dentro de la casa. Y tenemos el vínculo con la Asociación Pablo Besón, que con la directora y la directiva, estoy yo en la directiva, pero la directora es miembro de nuestra iglesia. La asociación no es producto de esta iglesia, surgió paralelamente y todo, pero nos hemos vinculado bastante, varios miembros de nuestra iglesia participan ahí. Y por ejemplo, cuando nosotros cuando yo he tenido ciertas situaciones en las que ya me doy cuenta que el asunto no es, o sea, requiere un acompañamiento psicológico, les he pedido asesoramiento a ellos y a veces dentro del equipo grande que tiene, hemos derivado para que trabajen para que sean acompañados por psicólogos o trabajadores sociales especialistas en el tema, que sean de la asociación. Entonces, lo menciono por si queda grabado esto, o se ve esta parte, Sí, claro. siempre con cuidado ético, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo de la misma iglesia nuestra no acompaña a un paciente de esta congregación. O sea, eso sería... Aclaro que, si yo Sí, aclaro que tus recomendaciones, que vos citando a alguien, lo haces justamente por tu experiencia, la labor que haces vos, no sí o claro, sí para hacer tal vez alguna copia. Tal vez entiendo que haya gente que quiera hacer cosas de manera diferente o distinta a lo sumo. claro, sí, sí, sí. No, lo que uno hace es aprender a trabajar con otros y se trabaja interdisciplinariamente. Tengo muchas charlas acá en esta oficina justamente, cuando se trata de consejería, conversamos aquí, o en algunos casos lo que propongo, por ejemplo, si quieren tener algunos encuentros para poder reflexionar sobre la palabra de Dios en base al tema que tiene como problema a la persona, a veces son las relaciones familiares, cuestiones laborales, historias personales. Por eso que Ok. es muy importante que los pastores tengan formación académica, ¿no? En campos vinculados a la psicología, a la educación y otras cosas que no, muchas veces se hace intuitivamente, ¿no? Y eso trae consigo, en muchos casos, grandes problemas, porque más que Ok, ayudar, los pastores también pueden hacer mucho daño, como cualquier otro claro. profesional, ¿eh? En cualquier otro campo también. Es una responsabilidad bastante grande. Claro, sí, Eh, bastante grande. Te puedo preguntar un poco más personal si tenés alguna persona que vos admires o una persona que tal vez a veces la uses de ejemplo como para seguir, alguien que vos lo consideres un mentor pastoral. Sí, he tenido varios, bueno, los que fueron mis pastores. Bueno, curiosamente ellos vienen de una línea bien conservadora, lo siguen siendo, bien, bien, bien conservadora. Tipo Yo, de esto de estar cantando, sentados, tal vez un poco más. no, de eh, tener esa mirada, por ejemplo, media restrictiva en cuanto a las relaciones con otras ciencias del conocimiento, en el estudio de la teología, pero hasta ahí nomás, porque en realidad se piensa que Dios ilumina, o basta con leer la Biblia, o con esa mirada en cuanto a las relaciones entre el lugar de la mujer en la iglesia o la participación de los cristianos en la política, y así una serie de cosas, ¿no? Son bien conservadores. La aún mayoría, así, el aún así 90. solamente lo seguís, ¿no? Como o lo seguís simplemente a la hora de. No, lo que pasa es que esas personas, por ejemplo, se levanta a las 8 de la mañana y te está leyendo un texto bíblico, está estudiando la Biblia para trabajar su persona, su carácter, para trabajar su relación, su vínculo con Dios, para luego poder él estar sirviendo a los demás con un espíritu saludable. Entonces yo, eso, por ejemplo, yo lo aprendí de ellos, no sé, no sé si lo hago bien, pero por ejemplo lo sigo haciendo y conozco muchos que son más racionalistas o que pragmáticos y que se levantan y ya están trabajando, qué sé yo, y yo, por ejemplo, siempre me quedo con eso de que hay que tener tiempo para estar con Dios, de que uno no debe olvidar que es un pastor, es un siervo de la gente y un siervo de Dios, y entonces sobre todo de Dios, y que Dios es el que obra a través de lo que uno hace. Entonces esas cosas hacen que yo los tenga muy presentes. Y después que ellos eran misioneros que dejaron muchas cosas en su país, un país rico, de primer mundo, para ir a trabajar, en este caso a Perú, y en ambientes incluso carenciados, y tuvieron esa vocación, ese amor por renunciar y ese amor para renunciar, ese amor a Dios y a nosotros que éramos, que fuimos los que escuchamos por medio de ellos el Evangelio y lo conocimos. Yo eso lo voy a admirar toda la vida y se lo voy a estar agradecido, y a mí me inspira todo el tiempo cuando yo pienso en cosas para hacer, en algunas renuncias a las que a veces
soy convocado a hacerlo, me inspira mucho el ser discípulo de una persona que hizo eso, ¿no? Y después algunas cosas, porque a mí me agarraron de chico, cuando yo tuve esa vocación de enseñar, esa vocación de estudiar bien profundamente para predicar, esa vocación de cuidar de la familia, de cuidar de los hijos, que el ministerio no nos haga que descuidemos a la propia familia, ¿no? Muchas personas que están metidas en organizaciones sociales, incluso que no sean religiosas, incluso a veces cometemos el error de descuidar los vínculos familiares. Estamos ayudando a otros, pero en casa los hijos mismos tienen una imagen muy diferente de la que tienen afuera, ¿no? Porque sienten que ese padre no me entendió, no me escuchó, estaba malhumorado, cansado, vaya a saber. Entonces esas cositas así yo las he guardado de ellos y siempre pienso en mis pastores. Y después profesores, gente en teología, me ha inspirado hasta ahora, me sigue inspirando. Tengo gente, la verdad, que me inspiró muchísimo. Claro. Otra consulta que te quería decir era, ¿qué considerás como un buen ejercicio pastoral? Cuando de la vocación, ¿qué es lo que sería hacerlo bien, por así decirlo? Eso es difícil, no lo sé. Por eso porque es contextual. Si estoy en un contexto de hambre y de gran necesidad económica, seguramente será ayudar a las personas a comprender su situación de pobreza, no a conformarse, no dije eso, dije a comprender el sentido de ayudar, dar herramientas o contribuir a que las personas tengan una mirada crítica de la realidad. Muchas veces sucede que se les coloniza el pensamiento, ¿no? Y la mirada de la realidad, y la pobreza, ¿no? Les cuesta salir adelante y enfrentar situaciones de forma, por ejemplo, organizada, cooperativa, sumándose a otros esfuerzos. Haría eso, creo que una labor pastoral en ese contexto requeriría una encarnación bastante fuerte con el barrio, en el lugar en el que está, hablar de un Dios de la vida, un Dios que propone salir adelante de diferentes formas, ¿no? Y que habla de la solidaridad, de la justicia, de ver lo que es la explotación, la expropiación, y de organizar actividades y proyectos que a corto plazo solucionen urgencias, ¿no? Con alimentación, educación, formación laboral, apertura, la posibilidad de abrir microemprendimientos que le permitan generar ingresos. Así que, por ejemplo, en un contexto como ese, un pastor seguramente debiera de tener esa vocación, ¿no? Un pastor saludable. Después están los que le meten al culto 4 horas, 5 horas, que no estoy en contra de eso, pero que básicamente que tienen ministerios evasivos y que enseñan a la gente a ser evasiva. Pero bueno, yo creo que una espiritualidad tendría que haber un culto donde se agradece a Dios, donde se le pide guía, donde se le pide fortaleza y donde se ora también por justicia, en donde se llama a la gente a involucrarse en la justicia. A mí personalmente creo que una de las cosas, y acá en Buenos Aires, en la ciudad en la que estoy, creo que una labor pastoral importante es ayudar a la gente a vincularse entre ellas. Acá en la ciudad estamos todos mezclados, somos muchos, aglomerados, pero realmente los vínculos son tan pobres. Miro acá porque tengo la ventana afuera y tengo un par de edificios Sí, acá. Vos conocés este lugar, así que... claro. ¿sabes? Pero capaz sirva para reflexionar, ¿viste? La hermosa vista para reflexionar y Se sobre los vive muy temas. superficial, ves gente tirada en la calle y pasas de largo. La gente de ciudad vive con mucha ansiedad, vive muy, muy sola, pero o sea, con mucha soledad a pesar de estar conviviendo, coexistiendo con personas. Entonces el ministerio pastoral yo creo que tiene que abocarse un poco a ayudar a que las personas recuperen una humanidad saludable, que creo yo que lo pueden hacer con la ayuda de Dios y con Claro. algunos, ¿no? Y con la apertura hacia algunas prácticas o pensamientos que son valiosísimos. ¿Esa sería por ahora la visión que tenés para el futuro o hay algo más que No, involucres en por el esto? momento ahora, mira, te voy a decir la verdad, vos ves, estamos en una situación social muy crítica, se va a empeorar esto, no es que yo deseo, ni que estoy, no deseo, no voy a meterme en hablar de cuestiones de posiciones políticas, pero sí, la labor pastoral es política, sí o sí, siempre. Y entonces yo creo que una de las cosas que ahora me preocupa, o por la que estoy trabajando, es generar una comunidad de fe, una iglesia que tenga una vocación social
de acompañar espiritualmente, socialmente, políticamente, materialmente al otro, ¿no? Y en la que se deje acompañar también a través de gestos solidarios, de una mirada hacia la justicia, que tomemos conciencia de que no es la competencia, por ejemplo, como se está instalando tanto en política ahora, con estos movimientos libertarios, no es la competencia, ni la superioridad, ni la eficiencia lo que hace a las personas, sino la solidaridad. Imagínate que yo no compito con mi mamá. Mi mamá me ama porque compite conmigo, ni yo cuido de mis hermanos, y mis hermanos cuidan de mí por competencia, sino por solidaridad, por amor. Entonces, y así sucesivamente lo hemos hecho unos por otros. Yo creo que en ese sentido la fe cristiana o las iglesias debieran tener un discurso más intencional, más presente, llamando a la gente a no aplastarse unos a otros, sino llamarse hacia la solidaridad. Y yo creo que la iglesia lo puede hacer a través del ejercicio de acciones solidarias. Entonces, eso es lo que estoy tratando de trabajar en la comunidad de fe, en la iglesia y en el barrio en el que estoy, porque mi labor de pastor no es con la iglesia solamente, sino es con el barrio en el que estoy. Y muchas veces me encuentro con que estoy acompañando, ayudando, oyendo, aconsejando a personas que no se consideran a veces ni siquiera cristianas, pero que en algunas cosas pues, encuentran que yo puedo servirles y yo estoy más que dispuesto para hacerlo. Así que bueno, estoy trabajando mucho en esas facetas, en esas áreas. Ok. ¿Cómo abordar las preguntas difíciles o las dudas teológicas que a veces puedan surgir? Sí, bueno, mira, ¿Nunca te ha pasado esto de que tal vez todo el alguien tiempo. esté empezando a cuestionarse o decir, ¿cómo hago para seguir con esto? ¿Cómo hago para Sí, seguir tal todo vez el creyendo tiempo. en esto? Ese son el tipo de preguntas que más bien que generan las conversaciones que tengo. La que tuve ayer o antes de ayer o otros días, son esas. La gente, depende también qué perfil vos de iglesia tengas, ¿no? También vas a encontrarte con las preguntas de la gente que viene. Hay gente que viene y te dice, ay, no puedo orar, yo quisiera. Bueno, está bien, hablemoslo, qué sé yo y todo, pero por lo general vienen con preguntas que van más allá de eso, ¿no? Si vos le decís a una persona, bueno, no puedo orar, y vos hablás un poquito más y de repente la persona descubre que la persona tiene mucha culpa y siente que Dios no la va a escuchar. Entonces uno hay que trabajar el rostro de Dios que tiene, la imagen que tiene Dios, y también el tema de las culpas que tiene, que hacen porque posiblemente esto no le suceda solamente cuando ora a Dios, sino que sientes una persona que vive consigo mismo con mucha culpa, con remordimientos por algo que pasó y no lo ha elaborado lo suficiente, que eso sí se vincula con otras personas que tienen, ¿no? Que le generan ciertas inseguridades o culpas, y entonces uno ahí lo que hace por lo general es oír. Es una labor difícil, ¿eh? O por la forma como estoy charlando ahora, seguramente podrás ver Sí, son muchos conceptos, que soy de muchas hablar, cosas que decir, sí, claro, que claro. soy de hablar y a veces el ejercicio de oír es algo que personalmente tengo que trabajar cada vez que me encuentro en una charla, oír, ver desde diferentes puntos de vista qué es lo que le sucede a las personas, eh, y asumir que ninguna pregunta es fácil de responderse, pero hay algunas que son muy difíciles y que la gente perciba cuando está charlando con uno. Creo yo que es muy importante que uno es un ser humano también y que uno puede acompañar, que implica acompañar, implica a veces oír, básicamente, a veces tirar alguna punta, alguna idea, enseñar algún texto bíblico que hable que nos dé esperanzas en la búsqueda en encontrar soluciones a lo que se está planteando. Y en algunas veces, la verdad, es señalar bien puntualmente algunos aspectos que puedan servir, pero creo yo siempre buscando que las personas tengan la libertad de decidir por lo que están haciendo, que tengan eh, la mayor certeza posible de saber que Dios los va a acompañar en la decisión que tomen, sobre todo cuando sea una decisión buena, o mejor dicho, una solución que haga el bien, porque hay soluciones que pueden ser malas, pero bueno, pero hay algunas que son que buscan que dañar, ¿no es cierto? Y ahí es difícil pensar que Dios lo va a ayudar. Y en ese caso que yo cuando aconsejo, cuando estamos charlando, lo hago desde el lugar también de alguien que, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, que es un pecador como ellos, que comete errores, que a veces
aconseja sobre cosas que yo no tengo muy resueltos, pero que intuyo, que sé que serían soluciones, aunque yo no tengo la capacidad de hacerlo en mi vida. Y que nos relacionamos como hermanos, ¿no? Hermanos. Ok. Algunas, y esto quizás parezca una obviedad, pero hay personas que son muy directivas, ¿no? O que son, sobre todo en espacios religiosos, los pastores pueden jugar el rol de que, bueno, yo tengo la respuesta, el don divino, la iluminación, yo soy la persona diferente, totalmente guiada por Dios. ¿Y a veces no te ha pasado esto de sentir el alejamiento? ¿Viste? Cuando una persona tal vez dice que no, no, no quiere conectarse justamente, esto de que no quiere justamente dejarse llevar por las palabras que dice uno, o que no quiere Sí, intentar sí, escuchar el discurso. sí, 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 y es que me pasa a mí con la voz, con los consejos y las cosas que otros piensan también. Entonces, las personas tenemos nuestro tiempo, ¿no? Y también tomamos nuestras decisiones. Decís, este libro es blanco. No, pasa que a mí me parece que fuera gris, pero es blanco, ¿eh? No, pero es gris, qué sé yo. Bueno, eso justamente será. Para finalizar, nada, una cosa, algo que quieras decirle, algún mensaje alentador para los jóvenes que quieran dedicarse justamente No, a esto yo, de ser pastor o algo por el lo que estilo. diría que en términos generales, ¿sabes qué me ha sucedido, Felipe? Que pocas personas, o sea, que hay una imagen dando vueltas en el ambiente, en la sociedad en general, eh, caricaturesca de los pastores. Quizás porque muchos pastores han dado esa imagen, pero no necesariamente los pastores, sino que también los medios de comunicación que ahora son muy sensacionalistas y que venden mucho sobre los casos extremos, que venden mucho el morbo. Entonces, una Te época ponen fue, una parte y dicen así es la realidad. Tipo, te claro, ponen no, un fragmento y dicen así es la cosa entera, y no, no es así, por ejemplo, justamente. ¿no? Que también por ejemplo, hablan de la iglesia. Cuando dice, por ejemplo, en las noticias dice, la iglesia está en contra de tal. Ahora, yo soy evangélico y bautista y digo, ¿cuál iglesia? No, por ejemplo, Claro. son términos viejos que muestran que de la época, ¿no? Constantinianos, que todavía se conservan, porque cuando se dice la iglesia, se está refiriendo a la iglesia católica. Y ni siquiera se refiere en realidad a los católicos, sino se refiere a la cúpula, ¿no? Que habla de una manera en nombre, de forma representativa, vais a saber. Pero cuando se habla de los evangélicos de esa manera, es totalmente inexacto, porque los evangélicos no tenemos esa organización piramidal que tiene la iglesia católica. Nosotros más bien somos todos así, muy dispersos. Cada iglesia tiene hacemos acuerdos, hacemos convenciones, asociaciones, pero, por ejemplo, ahora dice 177 millones de dólares de pesos se ha destinado a las iglesias evangélicas van a... No, eso es una inexactitud, es una afirmación que, por ejemplo, a mí, como pastor, salgo a la calle, me preguntan algo y o me dicen, no, sí, si vos vas a dar de comer porque tienes la guita que han recibido, y yo no he recibido nada, nosotros tampoco, o sea, porque no se entiende, no se conoce cómo se organizan las iglesias evangélicas. Y ahí yo creo que es una responsabilidad no solamente de los evangélicos de comunicarse, sino del otro sector de la población, de no ser fáciles de opinión y de salir de la cultura TikTok, ¿no? Que tiene esta cuestión, que tiene sus cosas buenas, pero tiene muchísimas cosas muy, muy, muy jodidas. Culpable ahí te digo, culpable. Justamente el que consume. No, Alguien pero que también que consume. distorsionan, parcializan. Hay cosas que muy buenas, pero parcializan, no, y no porque la parcialidad en sí misma esté mal, sino porque trae una comunicación sesgada, la más morbosa, y entonces, por ejemplo, te ilustran a un pastor como aquel señor Jiménez, que no sé si es pastor, siquiera ordenado, lo han expulsado ha sido expulsado de la Asociación de Iglesias Evangélicas, o sea, ya seguir llamándolo pastor y a su iglesia seguir llamando a la iglesia, ya es una decisión personal, pero convengamos que no pertenece a ninguna organización por corrupto, por sinvergüenza, por todo lo que conocemos. Uy, disculpe. Este, Perdón. Y así como eso, yo creo que un llamado que haría es tener un tipo de entrevista donde podamos charlar con varios pastores y saber cuál es su oficio y conocer la diversidad que hay de pensamientos dentro de las iglesias, que es muy grande y no para mal, y que hay prácticas de las que a veces, que no son las que salen en los programas de Chimento, o en los escándalos o en los diarios, y que sin embargo es posible que se trate de la mayoría de las iglesias evangélicas y de la labor, en este caso, de los pastores. Yo celebro no estaba tan al tanto, pero por ejemplo esta entrevista puede dar un pie a que algunos comienzan a decir, che, que quizás la imagen que tengo no es
justa en términos generales, porque hay muchos pastores que, por ejemplo, piensan como él. Quizás hay gente que no le guste lo que dije, pero por lo menos sabrán que habemos personas diferentes. Bueno, dale, muchas gracias por darme este tiempo, por darme estas respuestas. La verdad espero que les sirva a todo aquel que esté viendo justamente este video. Ahora mismo te está llamando, sé que debes estar ahí seguramente a hacer otras reuniones porque sé que tenés muchas reuniones, muchas cosas que hacer. Pero muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo.